Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bien. En este video particularmente venía a contestarle un comentario que me resultó interesante. Bien. Talbot Hernández me decía recién que los discos, SSD no son discos. Bien. Y en parte tiene razón, en parte estoy dando la derecha, básicamente, porque muchas veces se suelen confundir terminologías, ¿bien? En mi caso particularmente a veces suelo hablar de los discos SSD como discos duros, cuando no lo son, ¿bien? Pero en esencia vamos a diferenciar que existen dos tipos de discos duros, ¿bien? Bien, expliquemos que ya me acabo de marear. Existen varios tipos de memorias de almacenamiento. Bien, en principio lo que son las memorias volátiles, que son las memorias RAM, y en este caso la memoria de la gráfica o la VRAM, también son memorias volátiles. Después lo que tenemos es lo que se conoce como memorias de almacenamiento. Bien, o en este caso lo que son normalmente conocidos como discos. Bien, los discos duros, que son discos mecánicos, bien, que tienen básicamente de forma de funcionar de forma mecánica. Los discos SSD por conexión SATA y los discos SSD pero por conexión PCI Express o por M.2. Bien, M.2, NVMe y hay otras variantes también, ¿no? Pero al fin y al cabo, en este caso, o sea, se le conocen como M.2 a los expliquemos básicamente. Los discos duros, que son los discos mecánicos, son discos que son de un tamaño bastante considerable, pero que tienen piezas mecánicas. Bien, esas piezas mecánicas es lo que básicamente lo limitan a la velocidad a la que pueden trabajar. Bien, porque la lectura-escritura se limita a la velocidad que pueda dar esas piezas mecánicas. Bien, el siguiente tipo de discos, digamos acaso, el siguiente tipo de almacenamiento serían discos SATA. Bien, en este caso los SSD SATA. Bien, el detalle particularmente que tenemos con los discos, los SSD SATA, es que realmente no son memorias. O sea que son una especie de híbrido, a fin y al cabo. Porque cuando tú lo que estás poniendo particularmente en un disco SATA, tú lo que ves, si abrís ves la lógica interna de un disco SSD SATA, son memorias como las que podría tener una memoria RAM. Pero están puestos en una controladora, están conectadas, o sea, lo que tenés básicamente tú son estas memorias de aquí, bien, memorias parecidas a estas, no son exactamente estas, pero memorias de este tipo, varias dentro de una misma placa, bien, y esa placa controladora funciona como si fuera un disco al fin y al cabo. Lo convierte esas memorias en almacenamiento físico, en este caso lo convierte en un disco básicamente. Es decir, los SSD que funcionan por SATA son discos duros, son SSD, son Solid State Disks, son discos de estado sólido básicamente. Ahora, técnicamente no son discos, son las conexiones que van por M.2 y las que van tanto por PCI Express como por M.2 o por NVMe. Bien, tengan en cuenta particularmente que actualmente tú puedes conectar un conector, por más que tú veas que el conector es M.2, la conexión esa puede ir por conexión SATA o puede ir por conexión PCI Express. Por más que el conector sea el mismo, por más que el encastre sea el mismo, dependiendo de la tarjeta gráfica puede ir NVMe puede ir por SATA o puede ir por PCI Express. Bien, pero eso en este caso lo único que cambiaría sería la velocidad máxima que podría desarrollar. El que vaya por PCI Express va a ser más rápido. Bien, con la conexión, la velocidad del PCI Express más alta. Bien, en este caso sí, de los M.2 que van por conexión PCI Express, sí son memorias. Bien, funcionan como si fueran una memoria realmente, funciona como una memoria SD de celular, cosas por el estilo. Y por eso tienen esas velocidades tan altas. Bien,
El detalle a tener en cuenta y es que yo no puedo decir que es una memoria porque por convención se toma con que porque las memorias en la computadora son volátiles. Bien, tanto la RAM como las caché de los procesadores son volátiles, son memorias tipo volátil. Y si yo te digo que un M.2 es una memoria, la mayoría de las personas van a entender que te estoy hablando de que es algo volátil, cuando realmente no lo es. Por lo tanto, por convención se dice que incluso los M.2, o en este caso, incluso los que van por PCI Express, o sea, este tipo de SSDs, bien, todavía conservan el nombre de SSD, todavía conservan el nombre de State Solid Disks, o sea, todavía son considerados discos, por más que de forma funcional, o sea, a nivel mecánico, de forma funcional, no funcionan como, no son tal cosa. Bien, desde el punto de vista práctico, o sea, desde el punto de vista de la lógica correcta, son memorias. Pero, por una cuestión de convención de que yo el almacenamiento, bien, el almacenamiento estático, siempre lo tengo, siempre, de toda la vida en el computador se hizo en un disco, por una cuestión de asociación, ¿no? Bien, por una cuestión de asociación de que lo que la gente sabe, se le suelen llamar discos, a esas memorias se les suelen llamar discos. Bien, lo mismo podríamos decir de lo que tú tienes en tu celular. Tu celular no tiene un disco, tu celular no tiene almacenamiento interno, o sea, el almacenamiento interno de tu celular no es un disco, pero mucha gente se suele decir cuánto espacio en disco tiene el celular, por más que no tenga, lo que tenga realmente no es un disco. Bien, en mi caso yo sé que muchas veces suelo confundir, cuando estoy hablando de los SSDs, suelo confundir la palabra y suelo decir que suelo hablar de discos duros, o normalmente estoy hablando de discos SSD. Pero el detalle muchas veces es una cuestión de costumbre, una cuestión de estar hablando rápido, ¿bien? Y o sea, se suelen mezclar las tecnologías. Lo cual no quita que yo no conozca la diferencia entre un disco SSD y un disco rígido. ¿Bien? Ya digo, el detalle es que muchas veces en la tecnología muchas veces se usan ciertas palabras que se basan en convenciones al fin y al cabo. ¿Bien? Como ya, el hecho de llamarle, muchas veces se le llama tarjetas gráficas, a la tarjeta gráfica se le llama GPU, cuando GPU realmente es una parte de la gráfica. Bien, la GPU al fin y al cabo es el núcleo nada más, pero todo el mundo le dice GPU. Le dice todo el mundo, mucha gente le dice GPU a todo el contexto, o sea, a la gráfica completa se le dice GPU. Bien, y nadie va a andar corrigiendo a eso que yo estoy hablando de la 50 o de la 60 como una GPU. Porque es una convención, es un concepto que ya todo el mundo asocia, sabe que es así. Bien, y lo mismo podríamos decir de otras cosas como la electricidad. Todo el mundo asume que la electricidad, el que tiene corriente es el polo positivo. Bien, eso es algo que está muy extendido. Todo el mundo dice, no, este es el polo positivo. Cuando la electricidad, si nos fijamos en la realidad, en la práctica, o sea, o en este caso, en lo que es realmente la electricidad va del negativo hacia el positivo. Por lo tanto, el polo que a ti te va a patear, o en este caso, la corriente, es negativa, básicamente. Porque de hecho, por eso se llama electricidad, porque va del electrón hacia el protón. Pero por convención se toma como que la electricidad es positiva. Bien, eso es una convención que a alguien se le ocurrió, o sea, todo el mundo asocia que la electricidad es positiva realmente, cuando en realidad la electricidad es negativa. Y yo no voy a estar discutiéndole a nadie, no voy a empezar a decirle a nadie cuando me hable de que la electricidad es positiva, porque realmente yo sé que es una convención. Bien, incluso los buscapolos, que es un aparatito, en este caso, un destornillador que viene con una punta, bien, cuando tú tocas, te dice que eso es el positivo, cuando realmente lo que estás tocando es el negativo. Bien, pero ya es una convención. En el caso de los discos pasa algo parecido, que los discos SSD se los considera discos duros, ¿bien? O que en este caso que los M.2 o que los por PCI Express se los sigue considerando discos, ya discos de estado sólido, no discos duros, es una convención al fin y al cabo. Bien, espero que se haya entendido. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego.